Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Vamos a hacer de alguna manera un remake de lo que hemos comentado el otro día, pero sobre todo haciendo una valoración de lo que ha supuesto esa primera jornada de arrendamientos urbanos que hemos realizado en el Colegio de Abogados de Oviedo. El abogado y administrador de fincas Fernando Álvarez García estuvo el otro día con nosotros y hoy repite en La Venia para, repito, hacer esa valoración de cómo ha sido esa jornada. Desde mi punto de vista ha sido excepcional. Más de 150 personas se han dado cita en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Oviedo el pasado viernes y yo creo que las conclusiones han sido determinantes. La próxima vez hay que hacerlo en un lugar incluso más grande, porque ha habido muchísimas personas que, bueno, pues han podido entrar, pero otras que evidentemente no lo han podido hacer por lo reducido del espacio en este caso concreto. Don Fernando, muy buenas, saludos, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Lo que decía, digo yo que para la próxima vez tenemos que hacerlo en otro sitio. Bien, efectivamente ha sido un éxito de asistencia y decir de participación, porque además, como comentabas, estuvieron sobre unas 150 personas, profesionales del derecho, abogados fundamentalmente, administradores de fincas también. El tema es de la máxima actualidad y del máximo interés. Los coloquios que se realizaron con los asistentes y con los ponentes y tal fueron de lo más interesantes y, por tanto, efectivamente, bueno, pues sin lugar a dudas queda marco y espacio para volver a repetirlo probablemente para que puedan asistir pues esas personas que no pudieron por razones de espacio, ¿no? Valoración, sobre todo los temas que trataron los diferentes ponentes. Tú mismo, Fernando Álvarez García, Jesús María García Martínez, Enrique Lozano Barrios y Daniel Los Certales Fuertes. Por cierto, esta era una de las conferencias importantes dentro de esta jornada, ¿no? La conferencia estrella, si acaso, por la persona y por el contenido. Es decir, por hablar efectivamente de Daniel, es decir, Daniel Los Certales participó en el proyecto de desarrollo y elaboración de esta ley de arrendamientos urbanos, una persona de reconocido prestigio, director también de la editorial jurídica Sepin, especializada en estos temas inmobiliarios, y bueno, una persona de máxima confianza también de todos los profesionales, es decir, es nuestro gurú. Por considerarlo en esos términos, ¿no? Además de ser una persona muy afable, muy coloquial, muy amena en sus exposiciones, muy clara y muy directa, es decir, con las ideas muy claras, y disfrutamos, si se puede considerar en ese sentido también de su compañía, y disfrutamos de su docencia, de su magisterio, ¿no? Hubo también dos ponentes también extraordinarios, como es Jesús, notario en Pola de Lena, y Enrique, registrador en Vegadeo, ¿no? Ellos nos hablaron del apartado de la inscripción que yo tocaba en el programa anterior sobre la inscripción de los contratos en el registro de la propiedad, que está pendiente de desarrollo reglamentario por un decreto, que tenemos muchas dudas los profesionales sobre la eficacia, la funcionalidad, el ser práctico esas inscripciones, que podemos pues adelantar que esto tiene dos focos principales. Uno, protección al arrendatario que tenga interés en inscribir ese contrato en el registro, pues protección para protegerle por el plazo que se firme del contrato, para protegerle pues si realiza una serie de obras y de inversión en la vivienda o en el local, en su caso por el ejercicio de la actividad que vaya a desarrollar, pues para que al menos pues pueda recuperar esa inversión por el tiempo que pacta y que no se vea a lo mejor sorprendido por una venta de esa vivienda o de ese local y tenga que dejar el arrendamiento, ¿no? Y protección, por otro lado, respecto al comprador de la vivienda o del local, para que sepa si hay alguna carga, algún gravamen, en este caso si hay algún arrendamiento inscrito en el registro de la propiedad y por tanto pues valore comprar o no comprar, o a la hora de negociar un precio, en fin, o interesarse por esas condiciones, porque puede interesar también comprar una vivienda o un local que esté arrendado pues como una inversión, ¿no? O por el tiempo que pueda faltar, ¿no? Bueno,
Eso el tema del notario registrado. Yo toqué el tema de la redacción de los contratos de arrendamiento desde un punto de vista más general, aquellas cláusulas y pactos y condiciones que son, bueno, pueden ser más polémicos, más objeto a veces de dudas, de debate, de reclamaciones. Tocamos temas como es la circunstancia de la duración de los contratos, las prórrogas que hay y los supuestos de desistimiento, es decir, dejar a mitad de contrato el dejar la vivienda o el local, pues porque no se puede continuar, porque no se puede pagar. Eso significa pues una rescisión a lo mejor unilateral o pactada, en fin, y eso puede tener unas consecuencias jurídicas, ¿no? También toqué el tema de la fianza, del aval bancario y de los fiadores solidarios, ¿no? Es decir, que digo y mantengo que la fianza, el aval y los fiadores solidarios son la mejor garantía que puede tener un arrendador en su caso, ¿no? El aval bancario pues tiene un coste económico con la entidad financiera y a lo mejor pues a veces no se puede, ¿no? Y situaba yo en el fiador solidario, es decir, las personas particulares en general, los padres, los suegros, es decir, una persona de confianza del inquilino que le avala, es decir, que son los que hoy están facilitando en gran medida la realización de contratos de arrendamiento, porque son los que dan confianza al propietario, al arrendador, ¿no? Es decir, en la medida que ese fiador pues cumpla esos principios de una solvencia, pues digamos, dinamiza la posibilidad de que se pueda realizar ese contrato de arrendamiento. Fernando, no es obligatorio, pero sí conveniente que un administrador de fincas esté en la redacción del contrato. Un administrador de fincas o un abogado, es decir, es un tema jurídico, es un tema de gestión, de administración de patrimonios, es decir, que ambas figuras hacen un papel muy importante, ¿no? Es decir, el contrato de arrendamiento, Carlos, tiene hoy en día, y siempre lo tuvo, pues lo comentamos, es algo muy coloquial, muy habitual, muy común, es decir, y todos nos vemos a veces en la confianza de hablar de estos temas, ¿no? Como podemos hablar a veces de medicina, pero claro, cuando entramos en ello tiene muchas especialidades. Las leyes cambian y claro, eso lo conocen los profesionales, ¿no? Es decir, siempre decimos como consejo que no se debe copiar un contrato por otro, porque a lo mejor se está copiando algo que ya está derogado, la normativa, que cambió, que se pueden hacer mejor, ¿no? Realmente esto nos lleva a que efectivamente siempre deba de estar un profesional al frente de esa negociación. Los contratos de arrendamiento deben de estar inscritos en el registro de la propiedad. ¿A quién beneficia esta inscripción en el registro? ¿Y sabemos realmente cuánto nos va a costar esta historia? Bueno, pues ahí están las dudas o las lagunas que podemos tener de ese desarrollo reglamentario que nos está pendiente, ¿no? Es decir, deben de estar, es algo que es conveniente en determinadas circunstancias. Ahora bien, planteaban los ponentes el otro día, claro, la duración de los contratos obligatorio en vivienda pasa de 5 años a 3. Entonces, por 3 años, probablemente un arrendatario pues no le interese, es decir, inscribir, porque ¿quién paga estos gastos? ¿Quién lo asume? Es decir, ese interés, hombre, puede ser del propietario, pero tiene que pactarlo. En nivel de costes, el procedimiento va a pasar por tener que hacer una comparecencia, una escritura ante notario. Es decir, que no será un coste elevado, no lo será, ni tampoco las tasas del registro y los aranceles del registro de la propiedad, ¿no? Pero son unos trámites que a veces un contrato, Carlos, en la realidad te encuentras con una urgencia, con una premura de tiempo, es decir, necesito firmar para mañana. Pensamos a lo mejor en localidades, ciudades importantes donde tenemos notario y registro todo a mano, los profesionales, es decir, pero podemos pensar en otras localidades donde no tienen notaría o no tienen evidentemente el registro a mano, con lo cual eso entorpece todo este proceso, ¿no? Entonces, esto yo creo que el mercado va a poner en su sitio, digamos, la necesidad o no, la conveniencia de hacerlo. Yo sí lo veo
esta fórmula en aquellos casos en que, como te decía antes, pues haya una inversión, se realiza una inversión importante en la vivienda o en el local, fundamentalmente en los locales, y el arrendatario pues quiera garantizar que esos 10 años de contrato pues va a estar tranquilo. Y entonces esto sí promoverán probablemente la inscripción en el registro. Siempre hemos sido un país, por costumbres, por historia, de compradores, pero esto va cambiando y va cambiando poco a poco la mentalidad del español con respecto al alquiler. ¿Qué nivel, qué porcentaje en este momento con respecto al resto de Europa tenemos de alquileres en nuestro país? Pues mira, esa es una cuestión muy importante, efectivamente, porque a nivel de España tenemos un porcentaje de alquileres de un 17%, ¿no? Piensa que en España hay un parque inmobiliario de 22,5 millones de viviendas y hay aproximadamente, pues eso, unas 450.000 en alquiler. En Asturias, es decir, tenemos un parque aproximadamente unas 76.000 viviendas. Muchas, ¿no? Es decir, en su caso es importante. Es decir, decía 450.000 en Asturias, de patrimonio inmobiliario, ¿no? De los cuales pues es 17% en alquiler, ¿no? Es decir, está subiendo esto. Piensa que en Europa nos movemos en unos porcentajes de un 30 a un 60% en alquiler. Es decir, en Europa la vivienda es cara, por tanto se recurre al alquiler. Aquí ahora con esta reforma de la ley se va a dinamizar, yo entiendo que ya se está consiguiendo, es decir, que va a aumentar, pero no vamos a llegar a esos porcentajes, desde luego, de Europa, ¿no? Apuntabas muy bien al principio, es decir, el carácter de compradores, ¿no? De patrimonialistas. Somos, bueno, pues apegados, probablemente es un concepto, es una filosofía, es una cultura, es decir, latina, probablemente no es anglosajona. Es decir, los anglosajones son más dinámicos con la propiedad, es decir, es un medio, nosotros casi la propiedad es un fin, ¿no? Por tanto, en ese sentido, en la vivienda, hombre, la situación ahora, sin lugar a dudas, por la situación de la crisis, pues va a tener una tendencia a la baja en el precio de los alquileres, ¿no? Igual que lo está teniendo en la vivienda, con lo cual, pues esto va a resultar accesible. Hay temas también sociales que se están produciendo de ayudas de instituciones para temas de alquiler, ayuntamientos, organismos públicos, es decir, en ese sentido va a subir el alquiler. Y yo creo que por otra parte también está cambiando la mentalidad de los españoles en eso del carpe diem, ¿no? De disfrutar día a día. Dice, no me quiero hipotecar durante toda la vida para comprar una casa. Es decir, si puedo, evidentemente la compro, pero si no veo las posibilidades, lo más lógico y lo mejor, lo más conveniente en un momento determinado es que alquile. Y alquiler se puede realizar en cualquier momento y además hay muchísimas viviendas, como dices, en alquiler. Te doy un dato actual, digamos, en el tema de las compraventas, por ejemplo. Ahora mismo, pues claro, efectivamente falta financiación bancaria y los compradores, pues bien tirando de unos ahorros o de una autofinanciación que puedan tener accesible. Es decir, el 70% de las compraventas que se están realizando en la actualidad se hacen sin hipoteca. Es decir, esto era algo impensable hace 8 años. Es decir, ¿qué quiere decir? Claro, pues que las personas, los compradores, tiran de los ahorros y son compraventas de precios más bien bajos. Bueno, hablamos de las administraciones. ¿Deben de implicarse en la ayuda al alquiler los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las administraciones públicas? Sin lugar a dudas. Yo creo que es la gran locomotora en este sentido, ¿no? Del tema inmobiliario. Las administraciones públicas deben, en el apartado de los alquileres, deben desde luego de dar ayudas, bueno, pues en función de los ingresos, en función de las características sociales de las familias. De hecho, pues bueno, a mí me consta que se están haciendo en ese sentido tanto las consejerías correspondientes, los ayuntamientos también. Y después hay un tema también muy interesante que a nivel estatal sería un gran tirón, se comentaba también en las ponencias de la jornada sobre arrendamientos, es decir, que tiene que haber una bonificación fiscal, tiene que haber un interés, bueno, pues para que tanto el arrendador, en su caso, como el arrendatario tengan una desgravación, es decir, y eso dinamiza. Si hablamos de alquiler, por el tema del alquiler, y si hablamos de la compraventa igual. Es decir, realmente, el tema inmobiliario es un gran motor de la economía y esto pues no nos puede pasar desapercibido. Y desde luego, si hablamos de vivienda como bien de primera necesidad, sin lugar a dudas, pues ahí las administraciones públicas o empresas públicas, es decir, tienen que dar ayudas y proteger ahí.
y apoyar. Porque no nos damos cuenta, y además tenemos que tener bien claro que se está moviendo el dinero, tanto el arrendador como el arrendatario en ese tipo de operaciones están moviendo el dinero, con lo cual, bueno, pues se está dinamizando la economía del país. Tema de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos y desalojos, porque no se han podido pagar los créditos, esta es otra historia, ¿no? Es otra historia, efectivamente. Cuando hablábamos de arrendamientos urbanos es un tema independiente del tema de las hipotecas. Efectivamente, a veces se confunde en la información o se dan imágenes. No, uno es el desahucio por tema de impago de rentas, que es también, cuando lo sea, también tiene su importancia, sin lugar a dudas, y ahí yo insisto en que tiene que haber esas ayudas públicas. Y otro es el tema de las hipotecas. Es decir, realmente aquí en esto sí que ya hubo unas reformas legales, creo que todavía tiene que haber más, tiene que implicarse la banca realmente en hacer un esfuerzo de quitas, es decir, de reducir esos préstamos que hicieron para que aquellas familias que no puedan pagar la hipoteca, que sí puedan mantenerse en la vivienda haciendo una reducción, en su caso, pues de lo que paguen al mes o del principal, ¿no? Aquí hay temas, pues claro, digamos que todos nos vimos sorprendidos por las crisis económicas, por el boom inmobiliario, porque se pagaron unos precios muy elevados, porque hoy las hipotecas, el importe de las hipotecas que tienen pendientes las viviendas son muy superiores al valor de mercado de esas viviendas. Esa es la clave en sí. Es decir, ¿qué sucede? Que ni al banco le interesa sacar a subasta una vivienda porque lo va a sacar por 100 cuando realmente en el mercado vale 70. Con lo cual se lo tiene que tragar el banco. Y los bancos, pues claro, tienen unas bolsas inmobiliarias tremendas. De hecho, pues están pasando el famoso banco malo, la Sareb, en su caso, que están haciendo paquetes inmobiliarios para vender a fondos de inversión, bueno, pues los famosos buitres también económicos que existen, ¿no? Con lo cual, pues también existe esto genera una gran preocupación en el mercado inmobiliario, en las promotoras, constructoras, que, es decir, me consta que faltan interlocutores para poder negociar. Es decir, hoy en día vas a los bancos, a la oficina donde ibas habitualmente y nadie te da una razón. ¿Por qué? Porque no, es que esto lo cedimos al banco malo. Y el banco malo es como un ente fantasmagórico que nadie sabe ni dónde está ni con quién hablar, ¿no? Con lo cual, y el tiempo pasa y los préstamos van venciendo los intereses, es decir, que hay una situación también de tensión en ese sentido, ¿no? Hablamos de algo que también se trató y se tocó en la jornada de esa reforma de la ley de arrendamientos urbanos, y es el certificado de eficiencia energética. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues esto es una buena pregunta, como suele decirse en ese sentido, porque es un tema novedoso. Es decir, la administración pública ahora quiere que se trabaje en el tema de la eficiencia energética en los inmuebles, en los edificios, y de hecho pues ya se están haciendo obras muy importantes en las comunidades de propietarios. Y una de las normas que sacó es que cuando exista una venta de una vivienda o un alquiler de una vivienda o de un local, pues que se acompañe con un certificado de eficiencia energética. ¿Qué es el certificado? El certificado, pues hay que solicitarlo a un técnico, a un ingeniero, a un arquitecto, a un aparejador, en su caso, para que determine las condiciones energéticas de ese inmueble, de esa vivienda, de ese local. Es decir, temas de calefacción, de iluminación, de aislamiento térmico, es decir, todo lo que suponga un consumo de energía, a ver cómo se puede reducir y mejorar, ahorrar en esa energía, ¿vale? Y entonces hay una calificación, para simplificarlo también para nuestros televidentes, de la A a la G. La A es óptima, la mejor, y la G la inferior. Y hay que acompañar ese certificado cuando se hace una escritura de una compraventa o cuando se hace un arrendamiento. ¿Bien? Bien. Esto yo, desde mi punto de vista ahora, lo que es la incidencia en el mercado, en lo que es la compraventa y lo que es en el alquiler, no está teniendo especial incidencia. Es decir, que las personas compran o alquilan en función pues de que les gusta más o menos, pero no de que tengan una calificación alta o más bien baja, ¿no? Porque eso ya se aprecia a la hora de ponerle el valor por el vendedor o por el arrendador en su caso, o por el inquilino, por el comprador a la hora de ir a comprar. Es decir, sabe que no puede pagar 500 euros por una vivienda que tiene 50 años y que necesita hacer reformas y solo ofrecerá 350. Es decir, pero no ya porque el certificado diga que tiene la letra A o tiene la letra
traje, ¿me entiendes? Y esa es la cuestión de este certificado, que es obligatorio, que es obligatorio. Perfecto, vamos a hacer un pequeño descanso y enseguida estamos con ustedes aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo con Fernando Álvarez García, que es abogado, que es profesor de la EPJ y que además es administrador de fincas. Pues continuamos adelante en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, con los temas más comunes, los que más consulta la gente cuando va a un despacho de abogados, cuando va a un administrador de fincas, cuando realmente tiene un problema. ¿Cuáles son los más comunes? Hombre, yo creo que uno de los más comunes, sin lugar a dudas, es la revisión de la renta, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, efectivamente son temas económicos y esto pues genera. Aquí, Carlos, con la evolución de la legislación de los arrendamientos, pues ahora realmente la revisión de la renta en los arrendamientos nuevos pues se remite a aplicar el IPC, ¿no? El índice de precios al consumo, es decir, que el arrendador tiene que buscar la certificación con la subida de los últimos 12 meses del periodo que corresponda, pues bueno, ese 2, 2,5, 3%, y notificárselo. La ley habla de fehacientemente, es decir, fehacientemente significa que quede constancia, que no se puede decir no lo recibí, no me lo diste y tal. Bueno, bien, y entonces pues eso se aplica sobre la renta anterior, el IPC correspondiente, el 2 o el 3%, lo que corresponda, ¿no? Bien, digo que esto hoy se remite a este trámite y me estoy recordando de los arrendamientos antiguos, es decir, en que era un trámite mucho más engorroso porque veníamos a lo mejor en contratos, o incluso voy más allá, no había contrato escrito, ¿no? Y que si correspondía, que si no correspondía, y había que andar incluso con actas notariales. Hoy en día ya tenemos el Burofax y parece que hablamos del Burofax con toda normalidad, pero el Burofax es algo que convive con nosotros desde hace 12 años, así en plan intenso hacia acá, ¿no? Es igual que el móvil o los teléfonos, cuando hablamos a veces con mucha habitualidad de estas cosas y resulta que son recientes en el tiempo. Bueno, el tema de la revisión. Decía que esta cuestión, realmente la clave está en que esto esté pactado, porque si no está pactado no hay revisión. O sea, yo decía a lo largo de estas entrevistas, es decir, que los contratos hay que hacerlos bien, y una de las cosas que hay que pactar es que la renta se revisará o no se revisará, es decir, que ya cada uno lo que pacte, pero que se sepa que si no está pactado ahí no cabría esa revisión, o sea que es un tema importante. En gastos de comunidad, siempre cuando se hace un contrato de alquiler uno discute, habla con el propietario y dice, bueno, los gastos de comunidad, ¿a quién le corresponden? ¿Están dentro de la renta? ¿No están dentro de la renta? Esto hay que dejarlo absolutamente claro, ¿no? Totalmente claro, o sea, eso sería la expresión, desde luego, la mejor, ¿no? Mira, aquí precisamente llegamos a ese punto que hablabas también, es decir, de la importancia de la intervención de un administrador de fincas, de un abogado, es decir, porque necesitas conocer el edificio, necesitas conocer dónde se va a alquilar la vivienda, dónde se va a establecer ese negocio y qué gastos hay. Es decir, es frecuente que los gastos de comunidad pues en general se pacten aparte, es decir, uno es la renta, 400 euros, y otros son los gastos de comunidad, 60 euros si es una vivienda, en su caso. En otras ocasiones las partes pactan que la comunidad esté incluida dentro de la renta. Dice, o dicho de otra forma, la propiedad paga los gastos de comunidad. En este sentido, también hay que tener claro respecto a los locales de negocio. Los locales de negocio, por ejemplo, pues no pagan los gastos generales habitualmente de la comunidad. Es decir, en general, no pagan gastos de portal o de ascensor o de la luz de la escalera, pagan otros gastos, pagan gastos del tejado, pagan gastos del administrador, un seguro general del edificio, y por tanto la cuota de comunidad del bajo va a ser probablemente inferior a la que sería la de una vivienda, pero hay que pactarlo. También es importante distinguir entre los gastos ordinarios, es decir, los habituales, los que son periódicos, mensuales, de aquellos extraordinarios que pueden surgir esporádicamente, o que a lo mejor pasa un año y no surgieron. Una derrama, por ejemplo. Una derrama, por ejemplo, efectivamente, que entendemos, una reparación del tejado puntual. Aquí
Es decir, lo habitual es que estos gastos, la cuota extraordinaria, las derramas, como dices, que sea de cuenta del arrendador, del propietario, y que el inquilino esté exonerado de, es decir, no tenga que pagar ese gasto. Pero eso tiene que estar dentro del contrato. Tiene que ponerse en el contrato, tiene que ponerse en el contrato, efectivamente. Tiene que ponerse en el contrato porque en su caso, si no está pactado, el propietario, el arrendador no lo puede cobrar, ¿no? Después también hay un límite. La ley en este sentido puso un límite, que es que por aumentos de gastos de comunidad, el arrendador no puede cobrar más del doble del IPC. Hablábamos antes del IPC, de la subida de lo que correspondiera, y entonces en lo que es la renta, pues aplicamos el IPC, pero la comunidad no se rige por esos criterios, la comunidad es de propietarios. Por lo tanto, llega un momento, como hubo un año malo, que hubo que consumir más gasóleo, que hubo que hacer más obras, y entonces los vecinos dicen, tenemos que subir la cuota de comunidad. ¿Pero qué subimos? Pues es que vamos a tener que subir 15 euros, pero 15 euros sobre 60 son más del doble del IPC. Entonces, sí, el propietario tiene que pagar esos 15 de subida, pero al inquilino no podría repercutir en más del doble del IPC. O sea que eso hay que pactarlo. Vamos a ver, el tema de las obras. Ahí sí que hay problemas, y muchos. Por ejemplo, problema de fontanería, un problema de humedades. ¿Esto quién lo tiene que pagar? ¿Quién lo tiene que reparar? Eso es un mundo, eso es la magia del contrato también. Es decir, efectivamente, en principio, las obras necesarias que se hagan en una vivienda las tiene que pagar el arrendador durante el periodo del contrato, el periodo legal, ¿vale? En cambio, en los locales de negocio, en esa libertad que hay de pactos, pues lo pueden pactar, y entonces lo normal es que se pacte que las obras necesarias las pague el inquilino. Es decir, y que se diga que todas las obras sean las necesarias y las de mejora en el local de negocio que sean de cuenta del inquilino. Con eso, pero hay que decirlo, ¿vale? Más obras puede surgir, Carlos, es una novedad ahora en la ley, que se puede pactar que se hagan obras el inquilino a cambio de renta. Es decir, oye, es que la vivienda, es que esto necesita, como suele decir, una mano de pintura, esto necesita arreglar aquí un poquitín este mueble, oye, mira, pues te dejo un mes, te dejo 2 meses y tal, y lo arreglas y después ya, es decir, me pagas la renta a partir de diciembre. Esto me pagas la renta a partir de diciembre si el contrato empezara en diciembre, pero si el contrato empieza ahora, es decir, estamos compensando obras que hace el inquilino por rentas que no recibe el propietario, pero que las recibe en especie, en ese arreglo. Es decir, fiscalmente el propietario tendría que declarar esas rentas como recibidas en especie, o esa factura, ponerla a nombre del propietario para desgravarla en su caso, es decir, hacer una solución fiscal a ese tema, ¿no? Puede surgir también que esas obras surjan a lo largo del arrendamiento. Una avería, como tú bien decías, una avería interna. Si es una avería interna de una tubería, eso es de cuenta de la propiedad, porque ahí el inquilino no manipuló nada. O sea, no tuvo ninguna incidencia en el inquilino, luego tiene que repararlo a la propiedad, como obra necesaria también. Y después también hay otro supuesto, Carlos, de obras en aquellos casos de personas con minusvalía. Es decir, este es un supuesto también especial en la ley, que las personas con discapacidad, con minusvalía, que necesitaran hacer obras para ellos, o para otras personas que convivan en la vivienda, o para personas que tengan más de 70 años, que la ley los equipara también a personas con discapacidad, estas personas tienen derecho a realizar esas obras, es decir, no necesitan la autorización del propietario, sí tienen que ponerle en conocimiento al propietario, oye, voy a hacer esto, pero no necesitan la autorización, pero tienen que devolver esa vivienda al estado originario cuando marchen. Es decir, o sea que básicamente nos movemos en ese campo de las obras. Y una última pregunta que hace referencia a las fianzas. Es otra de las historias que se discuten siempre cuando uno va a hacer un contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Hay que pagarla o es simplemente una cuestión de pacto entre los dos? Bien, la ley habla de que es obligatoria, ¿no? Obligatoria una mensualidad para vivienda, para arrendamiento de vivienda, 2 mensualidades para local de negocio. Cuando es con muebles la vivienda, pues se establecen dos mensualidades también. Es decir, pero la realidad nos pone en nuestro sitio. Esa obligatoriedad que dice la ley, pues en la práctica, la situación económica, Carlos, las personas llegan con dificultades económicas y a lo mejor el mismo propietario dice, no te pido fianza, o ya me la darás, pero hay que pactarlo, ponerlo por escrito, ¿no? Ya me lo pagarás en 2 o 3 meses. O se recurre al fiador solidario que hablaba.
En vez del aval bancario, que cuesta un dinero, el fiador solidario. Y es el fiador solidario la válvula de escape, ¿no? La que da esa confianza y dice, vale, pues nada, tienes aquí esta persona que tiene una propiedad, que tiene una buena nómina, que tiene una pensión, va a decir, para mí es una garantía suficiente y tal, y te hago el contrato. O sea que en ese ámbito se mueve el contrato de arrendamiento. Pues finalizamos y lo hacemos con un consejo, que yo creo que va a ser el mismo que el del otro día, ¿no? Bueno, es el mismo, efectivamente, recordando que hay que asesorarse. Que no se copien, ¿no? Y que no se copien los contratos. Es decir, lo más barato, y esto lo digo sin ningún ánimo corporativista, ¿no? Casi diría, casi está mirando a la cámara, ¿no? Es que no se copie un contrato por otro, que se vaya a una consulta de un profesional. Es decir, esto es como prevenir en la medicina, ¿no? No nos vamos a automedicar. Vamos a asesorarnos, vamos a hacer las cosas bien, con profesionalidad, es decir, el profesional de la confianza del arrendador, del inquilino, es decir, el que las partes, y además yo agradezco, Carlos, cuando ambas partes que podemos estar negociando tienen abogado o tienen un administrador, tienen un profesional detrás, ¿no? Es decir, hablas el mismo idioma, es decir, te sientas y en media hora o una hora si hace falta, pero lo dejas listo, es decir, sabes el interés de las partes. A veces las cosas más pequeñas son importantes para un contrato, el poder hacer una obra, el que no le revisen la renta un año, el que la fianza se pague en varias mensualidades, es decir, saber detectar ese detalle, porque no cabe duda que los propietarios tienen mucho interés y están ganando interés en poner en alquiler las propiedades, y a veces por ese pequeño desconocimiento, esa falta de asesoramiento, no se atreven a dar ese paso. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Venia. A vosotros, Carlos, muchísimas gracias. A ti y a La Venia. Pues señoras y señores, nosotros les emplazamos para la próxima semana. El próximo lunes estaremos de nuevo aquí con otro nuevo tema que intenta acercar la abogacía al mundo de la ciudadanía. Será en La Venia y el próximo lunes.